Bueno, muchachos, quedamos en este punto. Esta sería la continuación del video. Y vamos a hablar ahora sí de cómo hacer un edificio verde o en qué consiste. Primero que todo, ustedes tienen que saber que la construcción sostenible permite reducir las emisiones de huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ustedes saben que si un edificio es mal construido, sin tener en cuenta los ahorros energéticos, pues este alto consumo va a quedar durante décadas. Entonces la idea es lograr que los nuevos edificios pues tengan un bajo consumo que va a repercutir a largo plazo. Los beneficios entonces de ser verde es una creación de valor entre todos los actores del mercado. Los inversionistas dicen, nosotros financiaríamos edificios eficientes, pero no existe demanda. Los desarrolladores dicen, nosotros solicitaríamos vivienda eficiente, pero los inversionistas no la financian. Los constructores entonces dicen, podemos construir viviendas eficientes energéticamente, pero los desarrolladores no las solicitan. Y los propietarios de vivienda dicen, a nosotros también nos gustaría reducir nuestras facturas de servicios públicos, pero no hay vivienda sostenible. Entonces es un círculo vicioso donde si empezamos a cambiar estos paradigmas, vamos a crear valor entre todos los actores del mercado. Los bonos, por ejemplo, del Banco de la Vivienda, entonces ofrecen tasas preferenciales de financiamiento a los desarrolladores inmobiliarios. También ofrecen hipotecas ecológicas para los compradores de vivienda si los edificios cuentan, por ejemplo, con una certificación tipo EDGE. ¿Ok? Entonces, se han destinado también gran parte de recursos para la energía renovable, eficiencia energética, eficiencia hídrica, transporte y construcción sostenible también. ¿Ok? También entonces ellos dicen que si hay un certificado de selección en diseño para grandes eficiencias de EDGE de la IFC, ahí podrían tener un bono verde por la construcción sostenible, una tasa preferencial, un apoyo técnico para certificación, incluso si tiene certificación de liderazgo, energía y diseño ambiental, el LEED, también otro tipo de certificado que es el certificado de evaluación ambiental, el BRE, o el certificado de bronce, plata u oro expedido por el Consejo Alemán de Construcción Sostenible. Entonces, si tienen alguna de estas certificaciones, un bono verde por construcción sostenible, hay unos bancos que también podrían ofrecer bastantes ayudas. Bancolombia también ofrece una tasa de financiamiento para la construcción de hasta 1% menos que las tasas del mercado. Sí, hay una certificación verde que sería, por ejemplo, la EDGE. Bueno, mejor cuando entre más haya cuantificación de la sostenibilidad, mejor. Bueno, Colombia Sura es una empresa también. Esto ofrece también un incentivo del 10% de la prima para la construcción de Sura y el seguro de cumplimiento se reembolsa a los titulares de la póliza para proyectos con certificación Edge. Bueno, está desactualizado, pero bueno, me comprometo a actualizarles también esa parte. ¿Cómo lograr entonces la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, los avances en política pública han sido muchos. Ustedes ya vieron que los bancos, algunos ya están ofreciendo también ayudas. Es el decreto 1285 del 2015, que ya yo les había dicho que son los lineamientos de construcción sostenible, y la resolución 549, que es la guía de ahorro de agua, de uso eficiente de agua y energía en los edificios, como tal. Entonces la resolución 549 del 2015, como pueden ver que es del Ministerio de Vivienda, habla de una tabla, ¿sí? Habla de una tabla donde tenemos el consumo de energía y el consumo de agua. Dentro de esa tabla, entonces tenemos los hoteles, los hospitales, las oficinas, tenemos el sector constructivo. Vivienda bis, vivienda no bis, tanto en energía como en agua. Y los diferentes climas, si el clima es frío, si el clima es cálido, seco o cálido húmedo. Ciudades, por ejemplo, como Barranquilla y Cartagena son cálidos húmedos, si bajamos a Riohacha sería cálido seco, entonces ciudades un poco más arriba serían templadas y ellos van a tener unos porcentajes. Esta tabla está en porcentajes. Entonces, por ejemplo, si vamos a construir un hospital o un hotel en una ciudad cálida seca, deberíamos cumplir con 25 y 35%.
de reducción en el consumo de energía. Y en el agua 35 y 10%. Si estamos hablando de cálido húmedo, un hotel 45% y en agua 45%, que es bastante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra eso? Con técnicas y estrategias. La sostenibilidad, entonces, es el objetivo. Entonces, cada vez hay más productos sostenibles en los portafolios de los proveedores de insumos. Por ejemplo, paneles solares, por ejemplo, ahorro de agua en los baños o reutilización de agua en los baños, recolección de aguas lluvias, almacenamiento y tratamiento de aguas lluvias. Entonces, la construcción sostenible, ¿qué es realmente? Es un conjunto, como lo pueden ver acá, de medidas, entonces, pasivas y activas en diseño y construcción de edificaciones y que permiten alcanzar unos porcentajes de ahorro, tanto de agua y energía. Y según esta resolución, tenemos que deberíamos cumplir con la tabla que yo les mostré en las diapositivas anteriores, dependiendo de la ciudad, dependiendo del clima de la ciudad. Y esto va a estar encaminado al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes como tal. Medidas entonces activas son sistemas mecánicos, sistemas eléctricos que van a ayudar a crear condiciones de confort al interior de las edificaciones. Calderas, aire acondicionado, ventilación mecánica, iluminación eléctrica, etcétera. Entonces sería como las medidas activas. Y unas medidas ya, además de estas pasivas, que estas sí ya son del diseño arquitectónico, estas son de aprovechar las condiciones ambientales del entorno, maximizando fuentes de control térmico, ventilación y reducción energéticas. Entonces consideran el clima, la localización, el paisaje, selección de materiales, masa térmica, aislamiento, ubicación de aperturas, luz natural, ventilación y acceso solar como tal. Entonces, cuando empezamos a pensar que si construir con parámetros de sostenibilidad es más costoso o no, tenemos una expectativa. La expectativa es que haya un costo adicional y realmente no hay un costo tan significativo adicional. Simplemente es una percepción. La realidad es que a veces incluso puede ser más económico y la realidad que puede ser hasta 12.5% basado en diversos estudios y que bueno, como los clientes van a ahorrar muchísimo más dinero a largo plazo, entonces se puede cobrar un poco más de esto. En el ciclo de vida del edificio como tal, hay una energía que es la operacional y hay una energía que es la embutida como tal. Entonces, este es un impacto de un edificio de oficinas típico en 25 años. La energía operacional, por ejemplo, lo que más consume energía sería el aire acondicionado como tal. Después la energía para iluminación, pues perdón, la refrigeración, iluminación, la cocina, los computadores y los ventiladores. ¿Ok? Entonces realmente lo que más consume energía en este caso sería el enfriamiento en primer lugar, en segundo lugar la iluminación y después los ventiladores. En la energía embutida, entonces lo que más consumiría sería los pisos, las ventanas, las terminaciones de los pisos y las paredes externas. Entonces, para un diseño pasivo también es muy importante porque nos va a ayudar a reducir el consumo de energía. Uno es la orientación solar. La orientación solar es muy importante, sobre todo en climas cálidos. La orientación solar nos va a ayudar sí, a tener el uso de ventanas para iluminación, pero también si lo hacemos en una orientación solar adecuada, también podremos tener un consumo energético menor por parte de los sistemas de refrigeración. Entonces ahí iríamos al segundo punto, que es el sombreamiento. Y si logramos tener ventilación natural en algunos lugares, quizás en pasillos, en algunos momentos del día, también vamos a reducir el consumo energético. El aislamiento de los materiales también nos va a dar una gran ayuda. La relación ventana-pared, que también nos va a ayudar a disminuir ese calor, la cantidad de calor que va entrando a la edificación, los materiales y el color.
Ustedes saben muy bien que el color también influye, por los colores cálidos pues tienen un albedo mucho mayor y con eso logran reflejar más la energía que llega a esa superficie. Los sistemas bajos en carbonos entonces se tienen que pensar dentro de los sectores de enfriamiento y de iluminación principalmente para reducir los consumos. En tercer lugar también puede ser la calefacción como tal, los ascensores, el agua caliente, los medidores y los electrodomésticos, que sería como en el orden de consumo. Las tecnologías de bajo carbono y energías renovables, pues esto no lo van a entender ustedes, son más los ingenieros mecánicos. Es, por ejemplo, el calor y potencia combinados, utilizar el calor remanente. En segundo lugar, podemos utilizar paneles solares térmicos o fotovoltaicos, lograr un enfriamiento solar, lograr utilizar biomasas y biocombustibles en vez de combustibles fósiles, bombas de calor de la fuente de energía térmica y bombas de calor de la fuente de aire. ¿Okay? En el tema del agua, eso sí, de pronto ustedes lo conocen mucho mejor, es la grifería de bajo flujo, utilizar grifos de cierre automático, utilizar recolección de aguas lluvias, inodoros de agua eficientes, reciclaje de aguas grises, reciclaje de aguas negras, tratamiento de aguas grises, tratamiento de aguas negras, paisajismo con eficiencia de agua para hacer la escorrentía, recuperación de agua condensada, etc. Entonces el consumo de agua, por ejemplo, en una vivienda tradicional, lo que más consume pues es el inodoro en primer lugar, en segundo lugar sería la ducha y el lavado de ropa. Entonces digamos que logrando poner reductores en estos puntos o uso de aguas grises, podríamos lograr una eficiencia energética bastante elevada. El otro punto son los materiales con baja energía embebida. Lo que estamos tratando de hacer con este tema de los materiales es que reducir la cantidad de materiales que se consumen, sustituir materiales que necesitan mucha energía para su producción y encontrar alternativas con baja energía embebida. Entonces, dentro de estos tres materiales, por ejemplo, hay unos que son más verdes que otros. Si por ejemplo comparamos un bloque de concreto de 50 milímetros de espesor con un ladrillo de 50 milímetros de espesor y luego un revestimiento de acero inoxidable de 50 milímetros de espesor, ¿cuál piensan ustedes que es el más verde? Si vemos aquí, el primer lugar sería el concreto, el bloque de concreto, porque podemos utilizar materiales agregados, reciclados y sustituirlos por cemento. Entonces digamos que podría ser uno. En segundo lugar sería el acero. Requeremos poca cantidad de material y también es posible utilizar acero reciclado y reciclarlo nuevamente. Y en tercer lugar el ladrillo, porque necesitamos mucha energía y emite grandes concentraciones de CO2 durante su producción. ¿Sí? Existen varias organizaciones y agentes que regulan y acreditan la construcción sostenible. Uno es el LEED, el Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos. Este es bastante conocido, funciona en toda América actualmente, lo conocemos todos, incluso la biblioteca de la universidad pues tiene esta certificación como tal. El otro es el BREEAM, el Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Este es más que todo para el Reino Unido. El otro es la certificación WELL de Estados Unidos, que está pues teniendo bastante acogida a nivel mundial. El otro es el EDGE, este es del Banco Mundial, es el Excellence in Design for Greater Efficiency y está también en todos los países. Lo hace a través de la IFC, la International Finance Corporation, misma entidad que participó de la elaboración del Código Nacional de Construcción Sostenible. El otro es el CASB, casi no lo conozco, pues es más que todo en Japón. El otro es el World Green Building Council. Este CCCS es creado en 2018 a través del World Green Building Council. Ayuda desde el 2018, entonces tenemos un consejo para la construcción sostenible en Colombia. Entonces uno de los ejemplos que yo les puedo dar
pues obviamente todos conocen el LEED, pero este es un poco más sencillo de explicar en una clase, es el EDGE. Es el Excellent in Design for Greater Efficiency, es una innovación de la IFC, como yo les había dicho, que es miembro del Banco Mundial. Entonces esta plataforma es una calculadora financiera, tiene un enfoque cuantitativo y y logra que sea muy rápido y económico. Ustedes entran por internet, ponen todas las especificaciones del proyecto y les va a dar una cuantificación de cuánto ahorro hay de materiales, de consumo de energía. Por ejemplo, entonces se puede utilizar para hoteles, para residencias individuales o multifamiliares, para hospitales y clínicas, para comercios al por menor, industria liviana y bodegas, para una oficina, para un colegio, para una universidad. Entonces es un edificio acondicionado con al menos un ocupante y con un mínimo de 200 metros cuadrados de área construidas en uno de algunos de estos usos, y pues se analiza versus la línea base del país. Entonces se adapta a la ciudad, se adapta al país para tener una línea base y después lograr calcular el posible ahorro con el diseño que ustedes proponen. Bueno, entonces, ¿cuáles son los inputs? Los inputs son materiales, energía, agua e inversión. Dentro del proceso estaría la construcción, el uso, el mantenimiento, la renovación y finalmente la demolición de esa edificación, es decir, el ciclo de vida de esa edificación. Y las salidas serían los impactos sociales, las emisiones tanto al aire, al agua y los suelos, el ruido, los residuos y los retornos, posibles retornos de inversión al hacer estos proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver, este flujo de recursos analiza todo el ciclo de vida del edificio. Los estándares que utiliza la plataforma son el ASHRAE, el European SIN e ISO, la EN 15316, la EN 15193 y la EN 15804 de Europa. Aparte de eso, según el país, él va a tener las condiciones climáticas según la localidad, ¿sí? Va a ser para cada ciudad, pues tiene unas condiciones climáticas que ustedes pueden incluso cambiar, o sea, ustedes pueden alterar ese promedio climatológico de temperatura como tal, pero él ya tiene también una línea base, unos datos ahí, los costos del equipo, los materiales, las tarifas también digamos, de la red de energía. Eso también se puede cambiar, también se puede adaptar si ven que hay un error en esa tarifa, y especificaciones típicas y códigos locales si existen. Luego entonces se calcula la línea base y luego se ponen unos supuestos de funcionamiento. Como tal, el tamaño, la geometría y la orientación serían como los supuestos de... Y ustedes pueden decir entonces cuáles son los parámetros específicos de diseño y los patrones de uso. Entonces las metodologías comunes de cálculo son muchas. La de Leches utiliza un estado cuasi estacionario, y este estado cuasi estacionario pues es muy rápido como tal, ¿sí? Pero digamos que no tiene tanto error como el modelo empírico, que es muy sencillo pero tiene baja precisión. Entonces combina la simplicidad de los modelos empíricos con mayor exactitud, mejor que los modelos de estado estacionarios, que son un poquito más difíciles de, digamos, que disminuir ese error. Evita también la necesidad de analistas altamente calificados, hace evaluaciones más rápidas y económicas y aumenta la escalabilidad, ¿sí? Entonces es un modelo que se basa en esas normas, la European CEN, para evaluar el uso anual de energía como tal. Entonces se tiene el edificio caso base normal sin las medidas de eficiencia. Luego ustedes escogen las medidas de eficiencia que van a hacer en esa construcción, tanto en energía como en agua como en materiales, y obtienen un caso mejorado. Luego entonces de ese caso mejorado tenemos el consumo de edificio de caso mejorado. Es decir, tenemos el caso de línea base aquí
y tendríamos el caso de mejorado y se compara en línea base versus el caso mejorado. ¿Ok? Entonces el software compara, si lo ven aquí, en línea base versus uno mejorado en los diferentes ítems, energía, agua y materiales. Entonces se calcula el porcentaje de reducción en consumo de energía utilizando ese caso mejorado, el porcentaje de reducción en consumo de agua de ese caso mejorado, el porcentaje de reducción en la energía embebida en materiales y ahorro en el costo de los servicios públicos relativos al caso base. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos cumplir, tenemos que ver las tablas y vemos cuánto porcentaje está siendo ahorrado con este caso mejorado y ahí podemos ver si cumplimos o no con la norma. Entonces, por ejemplo, si estamos en energía, él nos va a decir cuánto es el porcentaje de ahorro de energía. Si estamos en el agua, él nos va a decir también cuánto es el porcentaje de ahorro en agua. Y en materiales, cuánto es el porcentaje, aunque nosotros no tenemos una norma que hable del ahorro en materiales, simplemente agua y energía. Entonces el consumo de energía generalmente es reducido y nos va a decir en qué sector, más que todo si fue en la parte de enfriamiento, en bombeo, en iluminación. Entonces aquí podemos ver que fue más que todo en el sector de enfriamiento. Si hablamos de agua, estos por ejemplo son las duchas. Entonces en las duchas prácticamente disminuyó, pero no mucho. Lo que más disminuyó fue en el área pública y un poquito en la cocina. ¿Sí? Entonces ahí uno ve en dónde se hizo. Acá, por ejemplo, en qué área serían los materiales de los pisos, pienso yo, no alcanzo a leer muy bien. ¿Ok? Entonces aquí ya empezaríamos los ejercicios. Los ejercicios entonces les voy a dejar un video aparte para que entiendan cómo es lo del ejercicio.